Bueno, estamos con Thomas Kuhn. Es un filósofo de la ciencia estadounidense. Nace en 1922, muere en 1996. Es bastante actual y moderno. Es una figura bastante importante junto a Popper, junto a Feyerabend, en lo que fue, digamos, la mirada de la ciencia del siglo XX. Influyó muchísimo su pensamiento acerca de las teorías científicas, acerca de la ciencia y su evolución. Para Kuhn la ciencia es elaborada en el centro de una comunidad científica y no individualmente, ¿no? En solitario. La comunidad científica va a tener un valor muy importante y Kuhn va de alguna manera en su obra a darnos cuenta de la importancia que tiene en los desarrollos científicos. Vamos a ver después que es mediante la elaboración de un paradigma, que esta comunidad científica va a llevar a cabo las investigaciones y demás. Pero bueno, vamos a meternos un poquito en lo que es su obra. La estructura de las revoluciones científicas nos permite abordar. Específicamente nosotros vamos a encontrar en ella la visión historicista que va a dejar marcada Kuhn, en donde nos invita a pensar que si bien hasta el momento siempre hemos hablado de la ciencia y que esta evoluciona a partir desde una mirada lineal, ¿sí? Nosotros vamos a pensar con Kuhn justamente que su propuesta es que la ciencia no evoluciona de manera lineal ni acumulativa, sino que evoluciona a través de grandes crisis, de revoluciones científicas, ¿sí? Y esto tiene que ver con la historia, porque la historia y provoca que la ciencia reaccione ante diferentes cambios, que la ciencia se vea movilizada, que la ciencia deba dejar a un lado determinados modelos desde los que se posiciona para pensarse desde otro lugar, ya que esta todo el tiempo nos está increpando, ¿no? Todos los cambios históricos que vivimos no pueden quedar ajenos a la ciencia, ¿sí? Y bueno, va a romper con esta idea lineal de evolución y va a plantear la evolución científica en base a revoluciones científicas. Entonces, es una noción muy importante que va a traernos y que para poder invitarnos a pensar, ¿no? Esto de las revoluciones científicas y cómo ocurren, tenemos que partir desde una noción que va a trabajar Kuhn y que luego con el tiempo la va a ir modificando porque es un concepto bastante polisémico, bastante complejo en sí mismo. Pero bueno, Kuhn va a partir de la idea de que todas las comunidades científicas se posicionan para poder comprender la realidad y el mundo desde determinados modelos, ¿sí? A estos modelos, a esta visión del mundo compartida por una comunidad científica, a este modo de dar respuesta ante determinados problemas, les llama paradigmas, ¿sí? Son esas realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica, dice Kuhn, ¿sí? El paradigma es mucho más que un modelo, es más que un patrón, más que un canon, es mucho más. Por eso decimos que también es la visión que comparte esa comunidad científica ante un problema, el modo en que nosotros nos posicionamos frente a él va a ser ese paradigma que compartimos y que consideramos que es el más apto para dar respuesta en ese momento ante determinado problema. ¿Sí? Como todo paradigma, digamos, lo va a decir Kuhn, hay algo que va a venir de la mano y va a ser los enigmas. Todos los modelos, todas las visiones que uno pueda tener acerca de algo son visiones que poseen enigmas. ¿Qué significa esto? Bueno, pequeñas fisuras, es decir, los modelos, las visiones de las que uno se posiciona, estos acuerdos, ¿no? No son perfectos, tienen pequeñas fisuras, pero que no impiden la continuidad o la posibilidad de la investigación, ¿sí? Pues desde ese lugar. Entonces, si bien son problemas que
que no se pueden solucionar de manera simple, porque en realidad son no entorpecen la investigación, pero sí a veces, bueno, pueden generarnos inseguridades, son parte de toda visión, todo modelo, todo paradigma tiene enigmas y esos enigmas, bueno, son como inherentes al paradigma, ¿no? De una manera. ¿Qué es lo que sucede? Dice Kuhn. Bueno, sucede que se da un ciclo en lo que es una revolución científica. ¿Cómo ocurre una revolución científica y qué pasa con la ciencia? La revolución científica se da cuando hay un problema grande y que el paradigma con el que contamos, con el que creemos, con el que estamos comprometidos como comunidad científica, no empieza a dar las respuestas de la mejor manera posible que necesitamos, ¿sí? Sus respuestas son ineficientes, sus errores cada vez son más grandes y ese paradigma ya no es el más apto para enfrentarnos o para dar cuenta ante ese problema. Entonces, a estos errores nosotros le vamos a llamar anomalías. Cuando estos paradigmas empiezan a tener anomalías, es decir, ya errores complicados, no son como los enigmas, son errores fuertes que realmente impiden el progreso, impiden la investigación, entorpecen la investigación, la comunidad científica entra inevitablemente en un periodo de crisis. Este periodo de crisis implica la necesidad de asumir en primer lugar de que el paradigma en el que confiamos y con el que estamos comprometidos ya no está siendo útil. Implica también pensar que hay que salir a buscar un nuevo paradigma, un nuevo modelo del cual posicionarnos que sí sea eficiente. E implica también lo que es un abandono de una mirada, de una visión compartida y es un evento bastante complicado, difícil, ¿no? Algo en lo que se creyó tanto tiempo, algo en lo que todos estaban de acuerdo y creían que era la mejor forma de encarar determinado problema, ya no está siendo eficiente. Entonces, soltar algo en lo que se ha creído y en lo que se ha confiado tanto tiempo no es fácil. Todo eso genera una etapa de crisis en la comunidad científica y evidentemente una necesidad de romper, de cortar, de sustitución que está implícita en todo ello, ¿sí? Entonces la ciencia va a entrar, dice Kuhn, en un periodo de ciencia extraordinaria. ¿Qué es esto? Bueno, es cuando justamente la comunidad científica tiene que salirse por fuera de su investigación, salir a buscar nuevas soluciones posibles, nuevos modelos de los cuales posicionarse ante esos problemas, nuevos paradigmas. ¿Es fácil ese camino? Por supuesto que no. Van a surgir múltiples paradigmas posibles. Tienen que estar de acuerdo todos con ellos, creer que es el mejor, que es el más apto, que es el más eficiente. Y además de eso, van a tener que comprometerse todos en ese nuevo paradigma, soltando el viejo. Entonces es un periodo bastante complicado y va a determinar la investigación el compromiso con un nuevo paradigma. Entonces, este periodo de ciencia extraordinaria es muy movilizante para la comunidad científica porque es de sumo trabajo, ¿no? De una búsqueda de comprobar que sea el mejor, tratar de demostrar las menos cantidades de enigmas o la menor cantidad de fisuras en ese nuevo paradigma y además debe contar con el aval o con el compromiso de la mayoría de la comunidad científica. ¿Sí? La mayoría de la comunidad científica debe estar de acuerdo que ese nuevo paradigma que va a venir a sustituir al viejo va a ser el mejor dentro de las posibilidades que tenían para elegir. ¿Ah? ¿Qué sucede entre el paradigma nuevo y el paradigma viejo? Bueno, va a suceder que entre ellos no va a haber posibilidad de comunicación, porque ustedes recuerden que hablamos de que el paradigma es un modo de ver el mundo, ¿no? Es un modo de posicionarnos ante el mundo. Y como todo también posee un lenguaje para poder comprender ese mundo. Entonces, surge lo que vamos a llamar nosotros la inconmensurabilidad entre los paradigmas. Es decir, hay un problema de comunicación entre los paradigmas en donde estos no hablan un mismo idioma, no se pueden mezclar, no se pueden
complementar, chocan entre sí. Por eso hablamos también de una ruptura, de una revolución, ¿no? Porque abandonamos un paradigma por otro, ¿sí? Cuando encontramos ese paradigma, entramos en lo que es un periodo de ciencia normal. En este periodo de ciencia normal, cuando la comunidad, bueno, se queda conforme con este nuevo paradigma encontrado, se da lo que es un periodo de investigación, de compromiso, en donde empieza la actividad propia de la investigación, el trabajo, para encarar los problemas desde este nuevo paradigma encontrado. ¿Sí? Nosotros a este periodo de ciencia normal le llamamos un periodo de ciencia, bueno, en equilibrio de alguna manera, porque ya desafiaron la crisis, desafiaron esa búsqueda incansable y lograron el cambio de paradigma. ¿Sí? Todo esto va a implicar una revolución científica. ¿Sí? Las revoluciones científicas no son algo sencillo de que ocurran y no pasan todos los días, porque hay un movimiento muy fuerte, ¿sí? Para que ocurra una revolución científica. Pero este proceso va a ser que el que permite o el que habilita de una manera a que la ciencia avance desde la perspectiva de Kuhn. ¿Sí? La revolución científica va a sacudir los esquemas y las miradas, las concepciones del mundo de una comunidad científica. Entonces, por eso le decimos que es una revolución nada más y nada menos. ¿Tá? Es algo súbito, es algo fuerte, es algo caótico, es una crisis. No es algo sencillo que uno dice, bueno, ahora pasamos a este otro conocimiento. Por eso también refuerza esta idea de que no hay acumulación. La ciencia no podemos hablar de acumulación, sino de estos cambios bruscos y que generan movimientos o revoluciones científicas. ¿Sí? Nosotros poníamos un ejemplo en clase, y es por ejemplo el cambio del modelo de Ptolomeo, ¿no? Donde la Tierra es el centro del universo, un modelo que persiste desde la antigüedad hasta la moderna prácticamente, un modelo muy fuerte que permitió una visión del mundo compartida por muchas generaciones, sostenida, avalada, confirmada, ¿no? Hasta que empieza a tener anomalías severas. Con la aparición de, por ejemplo, el microscopio, es decir, el telescopio, con la aparición de otros científicos muy reconocidos como Kepler, Galileo, ¿no? Se empieza a gestar lo que es la revolución copernicana, es decir, la aparición de Copérnico implica, la revolución copernicana implica un cambio de paradigmas para el paradigma de Copérnico, ¿no? En donde obviamente la Tierra ya no ocupará el lugar central del universo, sino que la Tierra será un planeta más que gira en torno al Sol como otros planetas. ¿Tá? Este cambio de paradigma, de un paradigma, el paradigma de Ptolomeo al paradigma de Copérnico, explica visiblemente, y es con un paradigma es que muy bueno para poder entender, ¿no? Esto del cambio de paradigma y todo lo que transita la ciencia desde la mirada de Kuhn, ese ciclo que va a ser la ciencia para pasar de un paradigma a otro, ¿no? Entonces podemos ver justamente como ante un problema que puede ser, por ejemplo, cuál es el lugar de la Tierra en el universo, va a surgir un modelo, que va a ser el Ptolomeo, que persiste por mucho tiempo, hasta que las anomalías empiezan a ser fuertes y esa comunidad científica va a entrar en crisis, necesita sustituir ese modelo y busca otro paradigma, en este caso el de Copérnico, ¿no? Se puede ver ahí muy rápidamente, ¿no? Explicado, pero se puede visualizar, si lo estudiamos con más detenimiento, eh, cómo se da ese ciclo cuniano, ¿no? Bueno, espero que haya servido un poco. Abrazo.